La ropa, nuestra piel extendida. Los economistas han calculado que una sociedad desnuda come un 40% más que otra que vista el atuendo europeo. La ropa como extensión de la piel contribuye a almacenar y canalizar la energía, de modo que, si bien el occidental necesita menos comida, puede que pida más sexo. Sin embargo, ni la ropa ni el sexo pueden comprenderse como factores aislados, y muchos sociólogos han notado que el sexo se convierte a veces en una compensación del hacinamiento. La intimidad y el individualismo son desconocidos en las sociedades tribales, hecho que el occidental debería tener presente a la hora de evaluar los atractivos de nuestra forma de vida para los pueblos no alfabetizados. La ropa, como extensión de la piel, puede considerarse a la vez como un mecanismo de control térmico y un medio de definirse socialmente. En estos aspectos, la ropa y la vivienda son casi gemelos. La vivienda extiende los mecanismos internos de termorregulación del organismo, mientras que la ropa es una extensión más directa de la superficie externa del cuerpo. Hoy día, los europeos han empezado a vestirse para el ojo, al estilo norteamericano, justo en el momento en que los norteamericanos han empezado a abandonar su tradicional estilo visual. El analista de los medios sabe por qué estos estilos opuestos han empezado de repente a cambiar de lugar. Desde la Segunda Guerra Mundial, el europeo tiende a enfatizar los valores visuales. Su economía soporta ahora, y no por casualidad, una gran cantidad de bienes de consumo uniformes. Los norteamericanos, por otro lado, han empezado a rebelarse por primera vez contra estos valores de consumo uniforme. El norteamericano ha promulgado, con el coche, la ropa, el libro de bolsillo, las barbas, los bebés y los peinados cardados, el énfasis en el tacto, la participación, la implicación y los valores esculturales. América del Norte, antes tierra de orden visual abstracto, ha vuelto a ponerse en contacto con las tradiciones europeas respecto a la comida, la vida y el arte. Lo que fue un programa de vanguardia para los expatriados de los años 20 es ahora la norma de los adolescentes. Sin embargo, los europeos experimentaron una especie de revolución del consumidor a finales del siglo XVIII. Cuando el industrialismo era una novedad, se puso de moda en las clases altas abandonar los ricos atuendos de la corte por telas más sencillas. Fue cuando los hombres vistieron por primera vez los pantalones del soldado raso, pionero, según la acepción francesa original, pero entonces se hizo como una especie de temerario gesto de integración social. Hasta ese momento, el sistema feudal había empujado a las clases altas a vestirse como hablaban, con un estilo cortesano totalmente ajeno al del pueblo llano. Se confirió a la vestimenta y al habla un grado de esplendor y una riqueza de textura que llegarían a eliminar por completo la alfabetización universal y la producción en masa. La máquina de coser, por ejemplo, creó la larga línea recta en los trajes, así como la linotipia allanó el estilo vocal humano. Un anuncio reciente de la CIR Computer Services mostraba un sencillo vestido de algodón y la frase, ¿por qué viste así la señora K?, aludiendo a la señora Khrushchev. El texto del citado anuncio seguía, es un icono. A los desvalidos de su propio país y a los demás pueblos no comprometidos del este y del sur les dice, somos ahorradores, sencillos, honestos, pacíficos, caseros y buenos. A las naciones libres de Occidente, les dice, ¿os enterraremos? Este es precisamente el mensaje que el nuevo atuendo sencillo de nuestros antepasados transmitía a las clases feudales en la época de la Revolución Francesa. El atuendo era una expresión no verbal de agitación política. Hoy día, en América del Norte, queda manifiesta cierta actitud revolucionaria tanto en nuestra forma de vestir como en nuestros jardines y coches pequeños. Hace ya una década o más que la ropa y los peinados de la mujer han abandonado el énfasis visual por el icónico, escultural y táctil. Como los pantalones de torero y las medias gruesas, los peinados cardados también son icónicos y sensualmente inclusivos, en vez de abstractos y visuales. En una palabra, por primera vez la mujer norteamericana se presenta a sí misma como una persona a la que se puede tocar y palpar y no solamente mirar. Mientras que los rusos avanzan a tientas hacia valores de consumo visuales, los norteamericanos están retosando en medio de recién descubiertos espacios táctiles y esculturales en los coches, la ropa y la vivienda. Por este motivo, nos es relativamente fácil reconocer la ropa como extensión de la piel. En la edad del bikini y del buceo sin escafandra, empezamos a entender el castillo de la piel como un verdadero espacio inmundo. Atrás ha quedado la emoción del striptease. La desnudez solo podía ser una emoción pícara en una cultura visual que se había separado a sí misma de los valores auditivo-táctiles propios de sociedades menos abstractas. Hasta tan tarde como los años 30, las palabrotas hechas visibles en la página impresa parecían menos nefastas. Una vez impresas, las palabras que casi todo el mundo empleaba en todo momento se volvieron tan frenéticas como la desnudez. La mayoría de las palabrotas son ricas en implicaciones táctiles. Y lo mismo la desnudez.
Para las culturas atrasadas, enfrascadas todavía en toda la gama de la vida sensorial y aún no abstraídas por la alfabetización y el orden visual industrial, la desnudez solo es patética. El informe Kinsey sobre la vida sexual de los varones manifestaba asombro por el hecho de que a los campesinos y gentes atrasadas no les encantara la desnudez en la intimidad del dormitorio. Khrushchev no apreció el espectáculo de cancán que organizaron en su honor en Hollywood. Naturalmente, esta especie de mímica de la implicación sensorial solo cobra sentido en una sociedad con una larga tradición escrita. Los pueblos atrasados se acercan a la desnudez, en el caso de que lo hagan, con la actitud que esperamos de nuestros pintores y escultores, actitud compuesta por todos los sentidos a la vez. Para quien emplea todo su sensorio, la desnudez es la más rica expresión posible de forma estructural. Pero para la altamente visual y desproporcionada sensibilidad de las sociedades industriales, el repentino enfrentamiento con la carne táctil equivale de hecho a una música embriagadora. Hoy día, se da cierto movimiento hacia un nuevo equilibrio al mismo tiempo que nos damos cuenta de que, en cuanto a ropa, las preferencias van a los tejidos vastos y pesados y a las prendas con formas esculturales. También está la exposición ritualista del cuerpo tanto dentro de casa como fuera. Hace ya tiempo que los psicólogos nos dicen que gran parte de la audición ocurre a través de la piel misma. Después de siglos de ir completamente revestidos y contenidos en un espacio visual uniforme, la edad eléctrica nos precipita en un mundo en que se vive, se respira y se oye con toda la epidermis. Por supuesto, hay un fuerte entusiasmo por lo novedoso en ese culto, y el equilibrio final entre los sentidos deshará gran parte del nuevo ritual, tanto en la ropa como en la vivienda. Mientras tanto, nuestra sensibilidad unificada retosa tanto en los nuevos atuendos como en las nuevas viviendas, en medio de un amplio abanico de toma de conciencia de materiales y colores que hacen del nuestro uno de los más grandes periodos de la música, de la poesía, de la pintura y de la arquitectura. 13. La vivienda: nueva apariencia y perspectiva. Si la ropa es una extensión de la propia piel que almacena y canaliza el calor y la energía, la vivienda es un medio colectivo de lograr el mismo fin para la familia o el grupo. La casa como refugio es una extensión de los mecanismos de termorregulación del cuerpo, una piel o abrigo colectivos. Incluso las ciudades son extensiones de los órganos corporales que acomodan las necesidades de grupos grandes. Muchos lectores estarán familiarizados con la manera en que James Joyce organizó su Ulises, en el que asigna las formas urbanas de paredes, calles, edificios públicos y medios de comunicación a los diversos órganos del organismo. Este paralelismo entre la ciudad y el cuerpo humano permitió a Joyce establecer aún otro paralelismo entre la antigua Ítaca y la moderna Dublín, creando así un sentido de profunda unidad humana y trascendiendo la historia. Teniendo en mente la ciudad como extensión colectiva de nuestros órganos físicos, Baudelaire tenía previsto, en primer lugar, llamar los limbos a sus flores del mal. Consideraba nuestro abandono, o, por decirlo así, nuestro autoalejamiento para amplificar o aumentar el poder de varias funciones, como las flores del crecimiento del mal. La ciudad como amplificación de los deseos y esfuerzos sensuales del hombre presentaba, a sus ojos, una unidad psíquica completa y orgánica. El hombre alfabetizado, el hombre civilizado, tiende a restringir y encerrar el espacio y a separar las funciones, mientras que el hombre tribal extendía libremente la forma de su cuerpo hasta abarcar el universo. Actuando como un órgano del cosmos, el individuo tribal aceptaba las funciones corporales como modos de participar de las energías divinas. En el pensamiento religioso indio, el cuerpo humano está ritualmente asociado a la imagen cósmica, esta, a su vez, se asimila a la forma de la casa. En las sociedades tribales y no alfabetizadas, la vivienda es una imagen tanto del cuerpo como del universo. La construcción de una casa, con su hogar como altar del fuego, estaba ritualmente asociada al acto de la creación. Este mismo ritual estaba todavía más profundamente arraigado en la construcción de las ciudades antiguas, cuyas formas y procesos se modelaban deliberadamente como un acto de divina alabanza. En el mundo tribal, como en China e India hoy en día, la ciudad y el hogar pueden ser aceptados como encarnaciones icónicas de la palabra, el nitos divino, la aspiración universal. Incluso en la presente edad eléctrica, mucha gente anhela esta estrategia inclusiva de adquirir significación en la propia existencia, individual y aislada. Una vez que el individuo alfabetizado ha aceptado una tecnología analítica de fragmentación, no queda tan abierto a los patrones cósmicos como el hombre tribal. Prefiere el estado de separación y los espacios compartimentados al cosmos abierto. Se vuelve menos dispuesto a aceptar el cuerpo como modelo del universo o a ver la casa, y, de paso, cualquier otro medio de comunicación, como extensión ritual del cuerpo. Una vez que los hombres adoptan la dinámica visual del alfabeto fonético, empiezan a perder la obsesión del hombre tribal por la recurrencia del orden cósmico y del ritual en los órganos físicos y las extensiones sociales. La indiferencia hacia lo cósmico favorece la concentración intensa en segmentos diminutos y tareas especializadas, que son la única fuerza del occidental.
El especialista es alguien que nunca comete pequeños errores en su progreso hacia la gran equivocación. El hombre vive en casas circulares hasta el momento en que se vuelve sedentario y se especializa en su organización del trabajo. Los antropólogos a menudo han reparado en este cambio, aunque sin conocer su causa. El estudioso de los medios puede ayudar al antropólogo con esta cuestión, aunque la explicación puede no resultar obvia a individuos de una cultura visual. Asimismo, el hombre visual no podrá apreciar mucha diferencia entre el cine y la televisión, entre un Corvair y un Volkswagen, porque no es una diferencia entre dos espacios visuales, sino entre dos espacios, táctil el uno y visual el otro. La tienda o wigwam no es un espacio cerrado o visual. Tampoco lo son la cueva y el agujero en la tierra. Este tipo de espacios, la tienda, el wigwam, el iglú, la cueva, no son espacios cerrados en el sentido visual porque, como el triángulo, siguen líneas de fuerza dinámicas. Una vez encerrada, o traducida en espacio visual, la arquitectura tiende a perder su presión táctil cinética. El cuadrado encierra un espacio visual, consiste en propiedades del espacio abstraídas de toda tensión manifiesta. El triángulo sigue líneas de fuerza y por ello es la forma más económica de fijar un objeto vertical. Aunque dependa de sujeciones en diagonal, el cuadrado va más allá de las presiones cinéticas para encerrar las relaciones espaciales visuales. Esta separación de la presión visual y de las directamente táctil y cinética y su traducción en nuevos espacios residenciales solo ocurren cuando el hombre ha aprendido a ejercer la especialización de los sentidos y la fragmentación de sus conocimientos laborales. La estancia o la casa cuadrada hablan el idioma del especialista sedentario, mientras que la choza o el iglú redondos, y el wigwam cónico, hablan de las costumbres nómadas de las comunidades de cazadores-recolectores. Toda esta discusión se expone con un considerable riesgo de ser malentendida porque, espacialmente, estos asuntos son muy técnicos. No obstante, cuando estos espacios se entienden, aportan una solución a numerosos enigmas, pasados y presentes. Explican el paso de una arquitectura de cúpula circular a las formas góticas, cambio propiciado por la alteración en la relación o proporción de la vida sensorial de los miembros de una comunidad. Cambios así ocurren con la extensión del cuerpo en una nueva tecnología e invención sociales. Una extensión nueva produce un nuevo equilibrio entre todos los sentidos y facultades que conduce a una nueva perspectiva, como se dice ahora, a nuevas actitudes y preferencias en muchos campos. En los términos más sencillos, como ya hemos visto, la vivienda es un esfuerzo para extender los mecanismos de termorregulación del organismo. La ropa aborda el problema de una forma más directa, aunque menos fundamental y más individual que social. Tanto la ropa como la vivienda almacenan calor y energía y los hacen asequibles para la realización de muchas tareas que, de otro modo, serían imposibles de llevar a cabo. Al hacer socialmente asequibles, a la familia o al grupo, el calor y la energía, la vivienda fomenta nuevas aptitudes y conocimientos al mismo tiempo que lleva a cabo las funciones básicas de todo medio. El control térmico es el factor clave de la vivienda y de la ropa. La vivienda de los esquimales es un buen ejemplo de ello. El esquimal puede resistir varios días sin comida con temperaturas de 50 grados bajo cero. El indígena desnudo, si es privado de alimento, muere al cabo de pocas horas. Tal vez muchos se sorprenderán al saber que la forma primitiva del iglú puede no obstante remontarse al hornillo de acampada praímas. Desde siempre los esquimales han vivido en casas de piedras circulares, y, en su maicero ia, lo siguen haciendo todavía. El iglú hecho de bloques de nieve es un desarrollo relativamente reciente en la vida de este pueblo prehistórico. La vida en dichas estructuras solo ha sido posible desde la llegada del hombre blanco y del hornillo portátil. El iglú es un refugio efímero, pensando para un uso provisional por parte de los tramperos. El esquimal solo se hizo trampero tras entrar en contacto con el hombre blanco, antes de ello, simplemente era recolector. Que el iglú sirva de ejemplo de cómo puede introducirse un patrón nuevo en una forma de vida tradicional. Mediante la intensificación de un único factor, en este caso, el calor artificial. Del mismo modo, la intensificación de un único factor en nuestras complejas vidas conduce de forma natural a un nuevo equilibrio de nuestras facultades tecnológicamente extendidas, que resulta en un nuevo aspecto y perspectiva, con nuevas motivaciones e invenciones. En el siglo XX, estamos familiarizados con los cambios en la vivienda y la arquitectura debidos a la disponibilidad de energía eléctrica para los ascensores. La misma energía aplicada al alumbrado ha modificado aún más radicalmente los espacios vitales y laborales. La luz eléctrica ha abolido las divisiones entre la noche y el día, el interior y el exterior, lo subterráneo y lo superficial. Ha alterado todas las consideraciones de espacio dedicado al trabajo y a la producción, tanto como los otros medios eléctricos han alterado la experiencia espaciotemporal de la sociedad. Todo ello resulta razonablemente familiar.
Menos familiar resulta la revolución arquitectónica posibilitada por las mejoras en la calefacción que se hicieron siglos antes. Con la minería de carbón a gran escala a partir del Renacimiento, los habitantes de los climas más fríos descubrieron grandes y nuevos recursos de energía personal. Nuevos sistemas de calefacción permitieron la fabricación de vidrio, la ampliación de las salas de estar y la elevación de los techos. La casa burguesa del Renacimiento se convirtió a la vez en dormitorio, cocina, taller y punto de venta. Una vez que se ve la vivienda como vestimenta y regulador térmico del grupo, o colectivo, puede comprenderse que los nuevos sistemas de calefacción causen cambios de índole espacial. El alumbrado, además, es casi tan decisivo como la calefacción como causa de dichos cambios en los espacios arquitectónicos y urbanos. Esta es la razón por la que la historia del vidrio está tan estrechamente asociada a la de la vivienda. La historia del espejo es un capítulo clave de la historia de la vestimenta, de los modales y el sentido de uno mismo. Recientemente, un imaginativo director de escuela en un barrio bajo dio a cada alumno una fotografía propia. Se instalaron grandes espejos en las aulas. El resultado fue un incremento espectacular del ritmo de aprendizaje. El niño de los barrios bajos suele disponer de muy poca orientación visual. No se ve a sí mismo llegando a hacer algo. No contempla metas u objetivos alejados. Está profundamente implicado en su propio mundo del día a día y no consigue afianzar una cabeza de puente en el sentido vital altamente especializado del hombre visual. Hoy día, la difícil situación del niño barrio bajero se está extendiendo cada vez más a toda la población mediante la imagen televisiva. Como extensiones de la piel y de los mecanismos de control térmico, la ropa y la vivienda son medios de comunicación, sobre todo en el sentido de que configuran y reordenan los patrones de asociación y comunidad humanas. Las diversas técnicas de calefacción y alumbrado solo parecen estar dando una flexibilidad y alcance nuevos a lo que es el principio básico de los medios de la ropa y la vivienda, es decir, la extensión de los mecanismos de termorregulación del organismo de modo que nos permita alcanzar cierto grado de equilibrio en un entorno cambiante. La ingeniería moderna proporciona viviendas que van desde la cápsula espacial hasta paredes creadas por chorros de aire. Algunas empresas se especializan ahora en montar, en grandes edificios, tabiques y techos que pueden desplazarse a voluntad. Tal flexibilidad tiende naturalmente al orgánico. Una vez más, la sensibilidad humana parece estar en sintonía con las corrientes universales que convirtieron en buceador sin escafandra al hombre tribal. El Ulises de James Joyce no es el único en atestiguar dicha tendencia. Unos estudios recientes de las iglesias góticas han destacado los objetivos orgánicos de los constructores. Los santos se tomaban muy en serio el cuerpo como vestimenta simbólica del espíritu y hasta en el más pequeño detalle consideraban a la iglesia como un segundo cuerpo. Antes de que James Joyce ofreciera su detallada imagen de la metrópoli como segundo cuerpo, Baudelaire había atribuido, en Las Flores del Mal, un diálogo parecido a las distintas partes del cuerpo extendido hasta formar una metrópoli. El alumbrado eléctrico proporcionó una flexibilidad orgánica desconocida en cualquier otra edad al complejo cultural de las extensiones del hombre en la vivienda y la ciudad. Si la fotografía en color ha creado museos sin paredes, el alumbrado eléctrico ha creado, en mayor grado aún, un espacio sin muros y un día sin noche. Ya sea en la ciudad nocturna, la carretera nocturna o el partido de balón nocturno, el dibujar y el escribir con luz se han trasladado del dominio de la fotografía pictórica a los espacios dinámicos vivos creados por el alumbrado exterior. Hasta hace no mucho tiempo, las ventanas con cristales eran un lujo inaudito. Con el control de la luz mediante el vidrio llegó además una forma de controlar la regularidad de la rutina casera y la dedicación asidua a las tareas artesanales y comerciales independientemente del frío o de la lluvia. El mundo quedó enmarcado. Con la luz eléctrica, no solo podemos llevar a cabo las más delicadas operaciones sin preocuparnos del momento, del lugar o del tiempo, sino que podemos fotografiar a escala microscópica tan fácilmente como podemos penetrar en el mundo subterráneo de las minas y de los pintores rupestres. La iluminación como extensión de nuestros poderes ofrece el ejemplo más claro e idóneo de cómo estas extensiones modifican nuestra percepción. Si bien la gente tiene tendencia a dudar de si la rueda, la tipografía o el avión llegaron a cambiar de verdad nuestros hábitos de percepción sensorial, respecto a la iluminación eléctrica se esclarecen todas las dudas. En este campo, el medio es el mensaje, y con la luz encendida aparece un mundo sensorial que desaparece al apagarla. Pintar con luz es una expresión de la jerga del mundillo de la electricidad escénica. Las aplicaciones de la luz en el mundo de la moción, bien sea en el coche, el cine o el microscopio, son tan diversos como los de la electricidad en el mundo del poder. La luz es información sin contenido, así como el misil es un vehículo sin las adiciones de la rueda o de la carretera. Así como el misil es un sistema de transporte autónomo que consume no solo su carburante sino también su propio motor, la luz es un sistema de comunicación autónomo en el que el medio es el mensaje. El reciente desarrollo del rayo láser ha introducido nuevas posibilidades para la luz.
El rayo láser es una amplificación de la luz mediante una radiación intensificada. La concentración de la energía radiante ha revelado algunas propiedades nuevas de la luz. Con el rayo láser, que espesa la luz, por decirlo así, la luz puede modularse para transportar información como ocurre con las ondas de radio. Pero, gracias a su mayor intensidad, un único rayo láser puede transportar tanta información como todas las emisoras de televisión y de radio de los Estados Unidos. Estos rayos están fuera del espectro de la visión y bien podrían tener un porvenir militar como agentes letales. Desde el aire, el aparente caos de las zonas urbanas se manifiesta por la noche como un delicado bordado sobre un fondo de terciopelo negro. Georgi Kepps ha desarrollado estos efectos aéreos de la ciudad nocturna en la nueva forma artística del paisaje atravesado por la luz, en vez de iluminado por ella. Sus nuevos paisajes eléctricos presentan una congruencia completa con la imagen televisiva que, más que iluminada por la luz, existe a través de ella. El pintor francés André Jarard empezó a pintar directamente en una película antes de que se pusieran de moda las películas fotográficas. En esta fase temprana, era fácil especular respecto a pintar con luz y a la introducción del movimiento en el arte de la pintura. Jarard dijo: no me sorprendería que dentro de 50 años nadie prestase atención a cuadros cuyos temas permanecieran fijos en sus marcos siempre demasiado estrechos. La llegada de la televisión volvió a inspirarlo. Una vez, vi de repente, en una sala de control, el sensible ojo de la cámara presentándome, uno tras otro, los rostros, los paisajes, las expresiones de un gran cuadro mío en un orden que nunca se me había ocurrido. Me sentí como un compositor que escuchara una sinfonía suya con las escenas mezcladas en un orden distinto del que escribió. Era como ver un edificio desde un ascensor rápido que pasaría por el techo antes que por el sótano, y que se detuviera en algunos pisos y no en otros. Desde entonces, Jarard ha elaborado nuevas técnicas de control para pintar con luz en asociación con técnicos de la CBS y de la NBC. La relevancia de su obra respecto a la vivienda es que nos permite concebir posibilidades totalmente nuevas para la modulación arquitectónica y artística del espacio. La pintura con luz es una especie de vivienda sin paredes. La tecnología eléctrica, extendida a la tarea de proporcionar una regulación térmica global, hace resaltar la obsolescencia de la vivienda como extensión de los mecanismos corporales de control de la temperatura. También cabe pensar que la extensión eléctrica de los procesos de la conciencia colectiva, al propiciar una conciencia sin paredes, lleguen a dejar obsoletos los muros de los idiomas. Los idiomas son expresiones tartamudas de los 5 sentidos en proporciones y longitudes de ondas variables. Una simulación inmediata de la conciencia llegaría a obviar el habla. Mediante una especie de percepción extrasensorial masiva, del mismo modo que los termostatos globales podrían obviar esas extensiones de la piel y del cuerpo que llamamos casas. No sería difícil que se produjera, en los años 60, semejante extensión del proceso de la conciencia mediante simulación eléctrica. 14. El dinero tarjeta de crédito del pobre. Una idea central de la teoría psicoanalítica moderna es la relación entre el complejo del dinero y el cuerpo humano. Algunos psiquiatras hacen remontar el dinero al impulso infantil de jugar con las heces. Ferenczi, en particular, dice del dinero que no es sino una porquería inodora y deshidratada que se ha brillantado. En su concepción del dinero, Ferenczi elabora el concepto freudiano de carácter y erotismo anales. Aunque esta idea de relacionar el sucio lucro con lo anal haya permanecido dentro de las líneas del psicoanálisis, no se corresponde lo bastante con la naturaleza y función del dinero en la sociedad como para proporcionar materia al presente capítulo. En las culturas no alfabetizadas, el dinero empezó siendo una mercancía como las ballenas en Fiji, o las ratas en la isla de Pascua, que luego fueron consideradas manjar exquisito, que se valoraban como un lujo y se convirtieron así en instrumento de mediación o trueque. Cuando los españoles estaban asediando Leiden en 1574, se había acuñado una moneda de cuero, pero, a medida que aumentaban las penurias, los habitantes sirvieron la nueva moneda y se la comieron. En las culturas alfabetizadas, las circunstancias bien podrían volver a introducir el dinero mercancía. Los holandeses, tras la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, sentían un fuerte deseo de tabaco. Como había escasez, llegaron a vender objetos de gran valor, como joyas, instrumentos de precisión e incluso casas, por unos pocos cigarrillos. El Reader's Digest relata un episodio de los primeros tiempos de la ocupación de Europa en 1945, y describe cómo servían de moneda las cajetillas de cigarrillos sin abrir, traduciendo la labor de un trabajador en la de otro mientras nadie rompiera el envoltorio. El dinero siempre conserva algo de su carácter comunal y de mercancía. Al principio, apenas tiene relevancia su función de extender el dominio prensil de los individuos desde las materias primas y mercancías más cercanas hasta las más remotas. Los
Primeros aumentos de movilidad del comercio y del alcance son pequeños. Lo mismo sucede durante la aparición del habla en el niño. En los primeros meses, la comprensión es refleja, y la capacidad para emitir sonidos voluntariamente no surge hasta el final del primer año. El habla aparece junto con el desarrollo de la capacidad de soltar las cosas. Da el poder de la objetividad hacia el entorno, que también es el poder de una gran movilidad del conocimiento del entorno. Así ocurre en el crecimiento de la idea de dinero como moneda en lugar de mercancía. La moneda es una forma de soltar las mercancías y materias básicas inmediatas que sirven de dinero en primer lugar, para extender el comercio a todo el complejo social. El comercio dinerario se basa en el principio de asir y soltar en ciclos alternos. Una mano retiene el artículo con el que tienta la otra parte. La otra mano se extiende en un gesto de petición del objeto deseado a cambio. La primera mano suelta nada. Más tocar con la otra el segundo objeto, un poco como un trapecista que cambia de barra. De hecho, en Krauss and Power, Elias Canetti afirma que el comerciante se entretiene con el más antiguo pasatiempo, trepar a un árbol y columpiarse colgado de brazos o piernas. Los primitivos asimiento, cálculo y planificación de los grandes monos arborícolas, los ve como una traducción en términos financieros de uno de los más antiguos patrones de movimiento. Así como la mano, en las ramas de los árboles, aprendió una pauta de asimiento muy diferente del gesto de llevarse la comida a la boca. El comerciante y el financiero han desarrollado actividades abstractas que son extensiones del hábito trepar y de la movilidad de los grandes monos. Como cualquier otro medio, el dinero es una materia prima, un recurso natural. Como forma externa y visible del apremio para cambiar e intercambiar, representa una imagen corporativa que depende de la sociedad en cuanto a su prestigio institucional. Salvo por la participación común, el dinero carece de sentido, como lo descubrió Robinson Crusoe al descubrir las monedas en los restos del naufragio. Sonreí para mí al ver todo ese dinero. Oh, droga, dije en voz alta, ¿de qué me vas a servir ahora? No vales nada para mí, ni siquiera el esfuerzo de recogerte. Cualquiera de esas navajas vale más que todo tu montón. No tengo medio de utilizarte, quédate, pues, donde estás, y húndete como una criatura cuya vida no merece ser salvada. No obstante, pensándolo mejor, me lo llevé, y, tras haberlo envuelto en una tela, empecé a pensar en fabricar otra balsa. El primitivo dinero mercancía, como las mágicas palabras de la sociedad no alfabetizada, puede convertirse en un gran generador de energía y a menudo ha sido motivo de una febril actividad económica. Los nativos de los mares del sur, entregados a dicha actividad, no persiguen una ventaja económica. Una furiosa dedicación a la producción puede dejar paso a una deliberada destrucción de los productos para lograr prestigio moral. No obstante, incluso en esas culturas del Paatlech 23, el efecto de la moneda fue fomentar y acelerar las energías humanas de una manera que se había vuelto universal en el mundo antiguo gracias a la tecnología del alfabeto fonético. Como la escritura, el dinero tiene el poder de especializar y encauzar las energías humanas en funciones separadas, del mismo modo que traduce y reduce un tipo de labor en otro. Incluso en la edad electrónica, no ha perdido nada de este poder. El Paatlech es una práctica muy difundida, sobre todo donde son fáciles la recolección o producción de alimento. Por ejemplo, entre los pescadores de la costa noroeste y los cultivadores de arroz de Borneo se generan enormes excedentes que deben ser destruidos para evitar que aparezcan diferencias de clases que acabarían con el orden tribal tradicional. En Borneo, el viajero puede presenciar rituales en los que se dejan a la intemperie toneladas de arroz o se destruyen grandes construcciones artísticas levantadas con mucho esfuerzo. En estas sociedades primitivas, si bien el dinero puede liberar frenéticas energías para conferir prestigio mágico a un trozo de cobre, poco puede comprar. Ricos y pobres viven necesariamente de un modo muy parecido. Hoy día, en la edad electrónica, el individuo más rico queda reducido a disfrutar de las mismas distracciones, e incluso de los mismos alimentos y vehículos, que el hombre común. Naturalmente, el empleo de un bien como el dinero hace aumentar su producción. En la economía no especializada de la Virginia del siglo XVII, las elaboradas monedas europeas resultaban del todo prescindibles. Disponiendo de poco capital y deseosos de convertir la menor parte posible de dichos capitales en dinero, los virginianos llegaron en algunos casos a recurrir al dinero mercancía. La promulgación de un artículo de consumo, el tabaco por ejemplo, como medio de pago legal tenía el efecto de estimular su producción, del mismo modo que el establecimiento de las monedas metálicas fomentó la minería de los metales. Como forma social, fácilmente asequible y portátil, de extender y amplificar el trabajo y las capacidades, el dinero perdió gran parte de su poder mágico con la llegada del dinero signo o de papel. Así como el discurso perdió su magia, primero ante la escritura y luego aún más ante la imprenta,
Cuando el dinero impreso sustituyó al oro, desapareció parte de su aura irresistible. En Eruhan, 1872, Samuel Butler da indicaciones claras en su tratamiento del misterioso prestigio que confieren los metales preciosos. Su sátira del medio dinerario se debe a la presentación de la antigua actitud reverenciadora hacia el dinero en otro contexto social. El nuevo tipo abstracto de dinero impreso de la alta edad industrial no podía sostener la actitud antigua. Esta es la verdadera filantropía. Aquel que hace una fortuna colosal en el negocio del género de punto y que gracias a su dedicación logra una reducción de una milésima de penique por libra en el precio de los artículos de lana, ese hombre vale más que 10 filántropos. Esas cosas causan tanta impresión a los ereunianos que cualquiera que en un año gane más de 20.000 libras queda exento de todo impuesto y se lo considera como una obra de arte demasiado preciosa como para que se interfiera con ella. Dicen, ¿cuánto debe haber hecho por la sociedad para que la gente se sintiera empujada a darle tanto dinero? Tanto les imponen estas magníficas organizaciones que las consideran un don del cielo. El dinero, dicen, es el símbolo del deber, representa el sacramento de haber hecho por la humanidad lo que ésta quería. Puede que la humanidad no sea un buen juez, pero no hay ninguno mejor. Esto me chocó en un principio, cuando me acordé de que se afirmaba, con la mayor autoridad, que quienes tenían riquezas difícilmente podrían entrar en el reino de los cielos, pero la influencia de Eruhan había empezado a hacerme ver las cosas bajo una luz nueva y no podía evitar pensar que más difícil aún lo tendrían quienes carecían de riquezas. En un pasaje anterior del libro, Butler ridiculiza la religión y moralidad de caja registradora del mundo industrial bajo la guisa de bancos musicales, en los que los cajeros son clérigos. En el pasaje citado, ve el dinero como el sacramento de haber hecho por la humanidad lo que ésta quería. Viene a decir que el dinero es la señal externa y visible de una gracia interior invisible. El dinero como medio o extensión social de un deseo y motivación interiores crea valores sociales y espirituales, como ocurre en las modas de ropa femenina. Un anuncio actual subraya este aspecto del atuendo como moneda, es decir, como sacramento social o señal externa y visible. Lo importante en el mundo de la moda de hoy día es aparentar que uno lleva telas populares. La conformidad con esa moda confiere literalmente una vigencia, 24, a un estilo o tejido creando a la vez un medio social que incrementa la riqueza y su posterior expresión. ¿Acaso ello no realza la forma en que se instituye el dinero, o cualquier otro medio, y se le confiere eficacia? Cuando los individuos se sienten incómodos con los valores sociales logrados con la uniformidad y la repetición, el hacer por la humanidad lo que ésta quiere puede considerarse como una señal del declive de la tecnología mecánica. El dinero habla, porque es una metáfora, una transferencia, un puente. Como las palabras y el lenguaje, el dinero es un almacén de trabajo, conocimientos y experiencia alcanzados en común. No obstante, el dinero también es una tecnología especializada como la escritura, y, como la escritura, intensifica el aspecto visual del discurso y del orden, y, así como el reloj separa visualmente el tiempo del espacio, el dinero diferencia el trabajo de las demás funciones sociales. Incluso hoy en día, el dinero es un lenguaje en que se traduce el trabajo del granjero en el trabajo del barbero, médico, ingeniero o fontanero. Como extensa metáfora social, puente o traductor, el dinero, como la escritura, acelera los intercambios y estrecha los lazos de interdependencia en cualquier comunidad. Como la escritura o el calendario, el dinero confiere a las organizaciones políticas una gran extensión y control en el espacio. Es acción a distancia, tanto en el espacio como en el tiempo. En una sociedad altamente alfabetizada y fragmentada, el tiempo es dinero, y el dinero, una acumulación del trabajo, tiempo y esfuerzos de terceras personas. En la Edad Media, la idea de fisco o hacienda real mantuvo relacionadas con el dinero las nociones de lengua, la lengua real, y las comunicaciones, las carreteras reales. Incluso antes de la imprenta, se consideraban muy naturalmente los medios de comunicación como extensiones de un único cuerpo. En una sociedad cada vez más alfabetizada, el dinero y el reloj asumieron un grado cada vez mayor de tensión visual o fragmentada. En la práctica, el uso que en Occidente hacemos del dinero, como almacén y traducción del trabajo y conocimientos comunes, ha dependido de una prolongada adecuación a la palabra escrita y de su poder para especializar, delegar y separar las funciones en una organización. Examinando la naturaleza y los usos del dinero en las sociedades no alfabetizadas, se comprenden mejor las maneras en que la escritura contribuye a instituir la moneda. La uniformidad de los bienes de consumo, junto con un sistema de precios fijos como el que ahora damos por supuesto, no serían posibles si la imprenta no hubiese preparado el terreno. Los países, atrasados, tardan mucho en lograr un despegue económico porque no emprenden el extensivo proceso tipográfico, con sus condicionamientos psicológicos en términos de uniformidad y repetición. En general, Occidente es muy poco consciente del modo en que el mundo de los precios y de la numeración es sostenido por la generalizada cultura visual de la alfabetización.
Las sociedades no alfabetizadas carecen de los recursos psíquicos para crear y mantener las enormes estructuras de información estadística que llamamos mercados y precios. Mucho más fácil resulta la organización de la producción que el inculcar a poblaciones enteras el hábito de traducir estadísticamente sus deseos, por decirlo así, mediante una estructura basada en los mecanismos de mercado de la oferta y la demanda y en una tecnología visual de los precios. No fue hasta el siglo XVIII que Occidente empezó a aceptar esta forma de extensión de su vida interior según las pautas estadísticas de los mercados. Tan extraños les parecieron dichos mecanismos a los pensadores de entonces que los llamaron cálculo hedonista. Los precios parecían comparables, en términos de emociones y deseos, al vasto mundo del espacio, cuyas iniquidades ya se habían rendido ante el poder de traducción del cálculo diferencial. O, resumiendo, tan misteriosa. Pareció en el siglo XVIII la fragmentación de la vida interior por los precios como lo había parecido, un siglo antes, la diminuta fragmentación del espacio por el cálculo diferencial. La abstracción y la objetividad extremas que supone nuestro sistema de precios resultan del todo inconcebibles e imposibles de usar en la práctica a los pueblos que practican el emocionante drama del regateo en cada transacción. Hoy día, cuando los nuevos vértices del poder se configuran por la instantánea interdependencia eléctrica de todos los individuos del planeta, está retrocediendo el factor visual en la organización social y en la experiencia personal, y el dinero deja cada vez más de ser una forma de almacenar o intercambiar trabajo y conocimientos. La automatización, que es electrónica, no representa tanto el trabajo físico como el saber programado. A medida que el trabajo es sustituido por el mero movimiento de información, el dinero como acumulación de trabajo se funde con el crédito y las tarjetas de crédito. De la moneda de metal al dinero de papel, y del dinero de papel a la tarjeta de crédito se da una progresión regular hacia el intercambio comercial en forma de movimiento de información. Esta tendencia hacia la información inclusiva coincide con el tipo de imagen que representan las tarjetas de crédito, y vuelve a acercarse al carácter del dinero tribal. La sociedad tribal, que ignora la especialización, o división, del trabajo y de las profesiones, tampoco especializa su moneda. Esta puede ser comida, bebida o llevada, como las nuevas naves espaciales que ahora son diseñadas para ser comestibles. No obstante, no existe el trabajo en una sociedad no alfabetizada. El cazador o pescador primitivos no trabajan, como tampoco lo hacen el poeta, el pintor o el pensador de hoy en día. Cuando el individuo se implica del todo, no hay trabajo. El trabajo empieza con la división de las labores y la especialización de tareas y funciones en las comunidades sedentarias y agrícolas. En la edad del ordenador, volvemos a estar completamente involucrados en nuestras funciones. En la edad eléctrica, como en la tribu, la labor del trabajo consiste en la dedicación y el compromiso. En las sociedades no alfabetizadas, el dinero se relaciona muy simplemente con los demás órganos de la sociedad. Las funciones del dinero se amplían enormemente cuando éste empieza a fomentar la especialización y la división de las funciones sociales. De hecho, el dinero se convierte en el principal instrumento de interrelación entre las actividades cada vez más especializadas de las sociedades alfabetizadas. El poder de fragmentación del sentido de la vista, en cuanto que la capacidad de leer lo separa de los demás sentidos, es un hecho más fácil de identificar en la actual era electrónica. Ahora, con los ordenadores y la programación eléctrica, los instrumentos para almacenar y trasladar información se vuelven cada vez menos visuales y mecánicos y cada vez más integrales y orgánicos. Así como no pueden visualizarse las velocidades de las partículas eléctricas, tampoco puede visualizarse el campo total generado por las formas eléctricas instantáneas. La instantaneidad crea interacciones entre el tiempo, el espacio y las actividades humanas, para las cuales resultan cada vez más inadecuadas las antiguas formas de intercambios dinerarios. El físico moderno que intentara valerse de modelos de percepción visuales para organizar los datos atómicos no se acercaría, ni de lejos, a la naturaleza de sus problemas. En la edad electrónica de información instantánea, desaparecen tanto el tiempo, medido de forma visual y segmentaria, como el espacio, uniforme, pictóneo y cerrado. En la edad de la información instantánea, el individuo deja su trabajo especializado y fragmentado para asumir una función de recolector de información. Así como el primitivo cazador-recolector obraba en completo equilibrio con todo su entorno, el recolector de información del presente está volviendo al concepto inclusivo de cultura. En este nuevo mundo nómada y, sin trabajo, nuestra cantera es el saber y la comprensión de los procesos creativos de la vida y de la sociedad. Intercambiando un oído por un ojo con la tecnología de la escritura, el hombre ha dejado el cerrado mundo de la tribu por una sociedad abierta. El alfabeto permitió sobre todo romper el círculo encantado y la magra resonante del mundo tribal. Más recientemente, merced a la palabra impresa y el paso de la moneda metálica a la de papel, se ha producido un similar proceso de cambio económico desde una sociedad cerrada a otra abierta, desde el
mercantilismo y la protección económica del comercio nacional a los ideales de mercado libre de los librecambistas. Ahora, la tecnología eléctrica pone en entredicho el concepto mismo de dinero a medida que la nueva dinámica de interdependencia humana se traslada de los medios fragmentarios, como la imprenta, a medios inclusivos de comunicación de masas, como el telégrafo. Puesto que todos los medios son extensiones nuestras, o traducción de varias partes de nosotros en diversos materiales, el estudio de un medio cualquiera nos ayuda a comprender todos los demás. El empleo primitivo, o no alfabetizado, del dinero resulta especialmente ilustrador, ya que expresa una fácil aceptación de productos esenciales como los medios de comunicación. El hombre que no conoce la escritura puede aceptar como dinero cualquier materia prima, en parte porque las materias primas de una sociedad son a la vez producto básico y medio de comunicación. En muchas culturas, el algodón, el trigo, el ganado, el tabaco, la madera, el pescado, las pieles y otros muchos productos han actuado como potentes factores de configuración de la vida comunitaria. Cuando alguna de estas materias primas se convierte en el vínculo social dominante, también sirve de acumulador de valor y de traductor, o cambista, de capacidades y tareas. La clásica maldición de Midas. Su poder de traducir en oro todo lo que tocara, se equipara, de algún modo, al carácter de cualquier medio, incluido el lenguaje. Este mito llama la atención hacia un aspecto mágico de todas las extensiones de los sentidos y el cuerpo humano, es decir, de todas las tecnologías. Todas ellas tienen el toque de Midas. Cuando una comunidad desarrolla alguna extensión suya, tiende a dejar que se modifiquen todas las demás funciones hasta acomodar dicha forma. Como el dinero, el lenguaje obra como un almacén de percepción y como transmisor de las percepciones y experiencias de una persona, o generación, a otra. Además de traducir y almacenar la experiencia, el lenguaje la reduce y la distorsiona. Las ventajas de la aceleración del proceso de aprendizaje y de la posibilidad de transmitir los conocimientos a través del tiempo y del espacio superan con creces los inconvenientes de las codificaciones lingüísticas de la experiencia. En las ciencias y matemáticas modernas, son cada vez más numerosas las maneras no verbales de codificar la experiencia. El dinero, que como el lenguaje es un almacén de trabajo y experiencia, también actúa como traductor y transmisor. Sobre todo desde que la palabra escrita ha hecho avanzar la separación de las funciones sociales, el dinero ha podido alejarse de su función de acumulador de trabajo. Esta resulta obvia cuando se emplea como dinero una materia prima o un artículo de consumo como el ganado o las pieles. A medida que el dinero se va distanciando de su forma de mercancía y se va convirtiendo en agente especializado de intercambios, o traductor de valores, se mueve a velocidades y en volúmenes cada vez mayores. Incluso recientemente, produjo confusiones la irrupción dramática del dinero de papel, o dinero signo, como sustituto del dinero mercancía. De un modo muy parecido, la tecnología de Gutenberg creó una nueva y extensa república de las letras y dio lugar a mucha controversia en cuanto a los límites de los campos de la literatura y de la vida. El dinero signo, basado en la tecnología de la imprenta, creó nuevas y rápidas dimensiones de crédito incompatibles con la inerte masa del metal precioso y con el dinero mercancía. Y, sin embargo, todos los esfuerzos iban encaminados a que el nuevo y veloz dinero se comportara como los lentos transportes de metales preciosos. J. M. Keynes describe esta política en su tratado sobre el dinero. Finalmente, la larga edad del dinero mercancía ha dejado paso a la del dinero signo. El oro ha dejado de ser moneda, tesoro, reivindicación tangible de riqueza, cuyo valor no puede escurrirse, siempre que su posesor individual se aferre a la sustancia en sí. Se ha convertido en algo mucho más abstracto, un simple patrón de valor, y solo conserva su categoría nominal porque de vez en cuando se lo pasan entre sí un pequeño grupo de bancos centrales, y en cantidades bastante modestas, cuando uno de ellos ha incurrido en inflación o deflación del dinero signo que administra en un grado no apropiado según el comportamiento de sus vecinos. El dinero de papel, o dinero signo, alejándose de su antiguo papel de almacén de trabajo, se ha especializado en la función, igualmente antigua y básica, de transmisor y acelerador de cualquier tipo de trabajo en otro. Así como por un lado el alfabeto supuso una vital y drástica abstracción de la rica cultura jeroglífica de los egipcios, por otro también la redujo y la tradujo en el gran vértice cultural del mundo grecorromano. El alfabeto es un proceso unidireccional de reducción de las culturas no alfabetizadas a los fragmentos visuales especializados de nuestro mundo occidental. El dinero es un añadido a la tecnología especialista del alfabeto, que confiere una nueva intensidad incluso a la mecanizada repetibilidad de la tecnología de Gutenberg. Así como el alfabeto neutralizó las divergencias de las culturas primitivas con solo traducir sus complejidades en sencillos términos visuales, en el siglo XIX, el dinero signo redujo los valores morales. Y, del mismo modo en que el papel propagó el poder del alfabeto hasta reducir a los bárbaros de cultura
Oral a la uniformidad y civilización romanas, el dinero de papel permitió a la industria occidental acaparar el mundo. Un poco antes de la aparición del dinero de papel, el muy incrementado volumen de movimientos de información en las publicaciones y periódicos europeos creó la imagen y el concepto de crédito público. Tal imagen corporativa de crédito dependía, entonces como ahora, de un veloz y comprensivo movimiento de información que llevamos 2 siglos dando por supuesto. Con dicha aparición del crédito público, el dinero asumió aún más intensamente la función de verter, de una cultura dada en otra, los almacenes de trabajo, tanto locales como nacionales. Una de las consecuencias inevitables de la aceleración de los movimientos de información y del poder transformador del dinero es la oportunidad de enriquecimiento para los que logran prever dicha transformación, por unas cuantas horas o años, según el caso. En la actualidad, estamos muy familiarizados con muchos casos de enriquecimiento debidos a un conocimiento anticipado de información sobre acciones, bonos o propiedad inmobiliaria. En el pasado, cuando la riqueza no quedaba tan obviamente relacionada con la información, una única clase social podía monopolizar la riqueza surgida de cambios tecnológicos fortuitos. En el estudio de uno de estos casos, Shakespeare y las inflaciones de beneficios, Keynes explica que, puesto que los metales preciosos y la riqueza llegan primero a las clases dirigentes, éstas experimentan un repentino desahogo y euforia, una alegre liberación de las acostumbradas tensiones y ansiedades propias de la prosperidad, que a su vez inspiran nuevos ritmos triunfantes o exaltados estilos de pintura o poesía al hambriento artista en su guardilla. Mientras los beneficios siguen muy por delante de las remuneraciones, las clases dirigentes retosan en un estilo que inspira las más grandes concepciones al alma del artista indigente. No obstante, cuando los beneficios y las remuneraciones se mantienen a una distancia razonable, esta alegría de la abundancia disminuye proporcionalmente y el arte no puede beneficiarse de la prosperidad. ¿Quiénes descubrió la dinámica del dinero como medio? La verdadera tarea de un estudio de este medio en concreto es idéntica a la de un estudio de cualquier otro medio, es decir, en palabras de Keynes, tratar el problema de forma dinámica, analizando los diferentes elementos implicados, de manera que salga a la luz el proceso causal mediante el cual queda determinado el nivel de los precios y el método de transición de una posición de equilibrio a otra. En una palabra, el dinero no es un sistema cerrado y no tiene sentido por sí solo. Como traductor y amplificador, dispone de poderes excepcionales para sustituir un tipo de cosas por otro. Los estudiosos de la información han llegado a la conclusión de que el grado hasta el cual puede sustituirse un recurso por otro aumenta a medida que lo hace la información. Cuanto más sepamos, menos dependeremos de otros para la comida, los carburantes y las materias primas. Actualmente, pueden fabricarse ropas y muebles de muchos materiales muy distintos. El dinero, que durante muchos siglos fue el principal medio de intercambio y transmisor de información, ve cómo cada vez más se van transfiriendo estas funciones a la ciencia y a la automatización. Hoy día, incluso las materias primas tienen una faceta de información. ¿Existen en virtud de la cultura y conocimientos de alguna comunidad? No obstante, lo contrario también es cierto. Todos los medios, o extensiones del hombre, son recursos naturales que existen en virtud de los conocimientos y capacidades compartidos por una comunidad. Fue la conciencia de este aspecto del dinero la que tanto chocó a Robinson Crusoe cuando visitó los restos del naufragio, y dio como resultado que la meditación citada al principio de este capítulo. Cuando hay mercancías y falta el dinero, debe darse algún tipo de trueque, o intercambio directo de un producto por otro. Sin embargo, cuando en una sociedad no alfabetizada se intercambian directamente las mercancías, es más fácil notar su tendencia a incluir la función de dinero. Se ha hecho algo de trabajo en la mercancía, aunque solo fuera haberla traído de otro lugar. Entonces, por haber sufrido algún tratamiento, dicha mercancía almacena trabajo, información o conocimiento tecnológico. Cuando el artículo se intercambia por otro, ya está asumiendo la función del dinero como traductor o reductor a un denominador común. Por otro lado, el denominador común, o traductor, permite a su vez ahorrar tiempo y ya es un acelerador. En este sentido, el tiempo es dinero y en esta operación resultaría muy difícil distinguir el aspecto que ahorra tiempo del que ahorra trabajo. Hay un misterio acerca de los fenicios que, aun siendo ávidos comerciantes por mar, adoptaron la acuñación de monedas más tarde que los lidios, que comerciaban por tierra. Puede que el motivo atribuido a dicho retraso no resuelva el misterio fenicio, pero al menos llama la atención sobre un hecho básico del dinero como medio. Se dice que los que practicaban el comercio con caravanas necesitaban un medio de pago ligero y portátil. Esta necesidad era menor para aquellos que, como los fenicios, comerciaban por mar. La portabilidad, como herramienta para acelerar y extender la distancia de acción efectiva, también queda notablemente ilustrada por el papiro. El alfabeto implicaba cosas claramente diferenciadas, según se aplicase a la arcilla o la piedra o al ligero papiro. De las mejoras que resultaron en cuanto a velocidad y espacio surgió el Imperio Romano.
En la edad industrial, la medición cada vez más exacta del trabajo ha revelado que el ahorro de tiempo es uno de los aspectos clave en el ahorro de trabajo. Los medios del dinero, de la escritura y del reloj volvieron a converger en un todo orgánico que nos ha devuelto a una implicación total en el trabajo muy parecida a la del indígena en una sociedad primitiva y a la del artista en su estudio. En una de sus facetas, el dinero proporciona una transición natural hacia los números, ya que su atesoramiento o acumulación tiene mucho en común con las multitudes. Además, resultan muy próximos los patrones psicológicos de la multitud y los relacionados con la acumulación de riqueza. Elias Canetti subraya que la dinámica básica de una multitud es un afán de crecimiento rápido e ilimitado. La misma dinámica de fuerzas es característica de las grandes concentraciones de riqueza o atesoramientos. De hecho, la unidad moderna de fortuna popularmente usada es el millón. Esta unidad conviene a casi cualquier tipo de moneda. Siempre asociada con el millón está la idea de que puede alcanzarse con una rápida pugna especulativa. Asimismo, Canetti explica que la ambición por ver crecer los números era algo típico en los discursos de Hitler. Las muchedumbres y los montones de dinero no solo se esfuerzan por crecer, sino que, además, generan inquietud acerca de la posibilidad de una desintegración y deflación. Esta doble emoción de expansión y deflación parece ser la causa de la inquietud de las muchedumbres y el malestar que acompaña a la riqueza. Canetti realiza un extenso análisis de los efectos psíquicos de la inflación en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. El desprecio por el ciudadano corrió parejo con la depreciación del marco alemán. Se produjo una pérdida de prestigio y de valía en la que se confundieron las unidades monetarias y las demográficas. 15. Los relojes, el olor del tiempo. Escribiendo sobre Communication in Africa, Leonard Dubh observa, el turbante, la espada y ahora el despertador se llevan para indicar una categoría elevada. Probablemente pasará mucho tiempo antes de que los africanos miren el reloj para ser puntuales. Así como se produjo una gran revolución en las matemáticas cuando se descubrieron los números basados en la posición de sus dígitos, 302 en lugar de 32, se dieron grandes cambios culturales en Occidente cuando se descubrió que el tiempo podía definirse como algo que sea entre dos puntos. De esta aplicación de unidades visuales, abstractas y uniformes, surgió nuestro sentir occidental del tiempo como duración. De la división del tiempo en unidades uniformes y visibles proviene nuestro sentido de la duración y nuestra impaciencia cuando no podemos aguantar la demora entre acontecimientos. Este sentido de la impaciencia, o el tiempo como duración, es desconocido en las culturas no alfabetizadas. Así como el trabajo empezó con la división de las tareas, la duración empieza en la división del tiempo y, sobre todo, en las subdivisiones con que los relojes mecánicos imponen una sucesión uniforme del sentido temporal. Desde el punto de vista tecnológico, el reloj es una máquina que produce segundos, minutos y horas uniformes de acuerdo con los patrones de la cadena de montaje. Tratado de esta manera uniforme, el tiempo queda separado de los ritmos de la experiencia humana. Resumiendo, el reloj mecánico ayuda a crear la imagen de un universo numéricamente cuantificado y mecánicamente propulsado. Fue en el mundo de los monasterios medievales, con su necesidad de normas y orden sincronizados, que el reloj emprendió su desarrollo moderno. Como hicieron las tecnologías de la escritura y de la imprenta, el tiempo medido, no con la unicidad de la experiencia individual, sino con unidades uniformes, fue impregnando progresivamente todos los aspectos de la vida sensorial, no solo el trabajo, sino también el comer y el dormir llegaron a acomodarse al reloj en lugar de a las necesidades orgánicas. A medida que el patrón de medición arbitrario uniforme del tiempo se difundió por la sociedad, hasta el vestir empezó a sufrir modificaciones anuales convenientes para la industria. A estas alturas, por supuesto, la medición mecánica del tiempo como principio de ciencia aplicada se unió a la imprenta y a la cadena de montaje como instrumentos de fragmentación uniforme de procesos. El sentido temporal más integral y envolvente que pueda imaginarse es el que expresan las culturas china y japonesa. Hasta la llegada de los misioneros en el siglo XVII y la introducción de los relojes mecánicos, los chinos y los japoneses llevaban miles de años midiendo el tiempo con distintos grados de inciensos. Se indicaban simultáneamente, con una sucesión de perfumes cuidadosamente ordenados, no solo las horas y los días, sino también las estaciones y los signos del zodiaco. El olfato, considerado durante mucho tiempo como la raíz de la memoria y la base unificadora de la individualidad, volvió a ocupar el primer plano en los experimentos de Wilder Penfield. Durante intervenciones de neurocirugía, el sondeo eléctrico del tejido cerebral despierta muchos recuerdos a los pacientes. Dichas evocaciones están dominadas y unificadas por olores y perfumes únicos que estructuran las experiencias pasadas. El olfato no solo es el sentido humano más sutil y delicado, sino además el más icónico en el sentido de que, más que cualquier otro sentido, implica todo el sensorio humano. No debería sorprendernos, por lo tanto, que las sociedades altamente alfabetizadas tomen medidas para reducir, o eliminar,
los olores del ambiente. El olor corporal, firma y declaración únicas de la individualidad humana, es una palabra fea en las sociedades alfabetizadas. Resulta demasiado implicatoria para nuestros hábitos de objetividad y de atención especializada. Las sociedades que medían los olores del tiempo tendían a ser tan cohesivas y profundamente unificadas como para resistir a todos los cambios. Louis Mumford ha sugerido que el reloj apareció antes que la imprenta para influir en la mecanización de la sociedad. Pero Mumford no tiene en cuenta que fue el alfabeto fonético, como tecnología, el que posibilitó la fragmentación uniforme y visual del tiempo. De hecho, Mumford no es consciente de que el alfabeto es la fuente del mecanismo occidental, y tampoco lo es de la mecanización, como traductora de los modos audiotáctiles en valores visuales. Nuestra nueva tecnología eléctrica es orgánica y no numérica en sus tendencias porque extiende, no nuestros ojos, sino nuestro sistema nervioso central como un revestimiento de todo el planeta. En el espacio-tiempo del mundo de la tecnología eléctrica, el antiguo tiempo mecánico empieza a resultar inaguantable, aunque solo sea por ser uniforme. Los estudios de lingüística moderna son más estructurales que literarios, y deben mucho a las capacidades de traducción de los ordenadores. En cuanto se examina un lenguaje entero como un sistema unificado, aparecen extrañas bolsas. Mirando el ámbito de uso del inglés, Martin Hughes ha determinado ingeniosamente 5 relojes de estilos, o 5 diferentes zonas y climas culturales independientes. Pero solo una de estas zonas es área de responsabilidad. Es la zona de la homogeneidad y de la uniformidad, donde se adoptaron las normas de Gutenberg guisándolas con tinta. Es la zona estilo del inglés estándar, en la que rige la hora central estándar, y sus moradores, por decirlo así, pueden hacer gala de diversos grados de puntualidad. En The Silent Language, Edward T. Hall describe cómo habla el tiempo, acentos norteamericanos, contrastando nuestro sentido del tiempo con el de los indios Hopi. Para ellos, el tiempo no es una sucesión uniforme o duración, sino un pluralismo de varias clases de cosas que coexisten. Es lo que sucede cuando madura el maíz o crece el cordero. Es el proceso natural que ocurre cuando la sustancia vital interpreta la obra de la vida. Por lo tanto, para ellos, existen tantos tipos de tiempo como formas de vida. Este es también el sentido del tiempo que tienen los físicos y científicos modernos. Han dejado ya de intentar que los acontecimientos quepan en el tiempo y piensan que estos crean su propio tiempo y espacio. Además, ahora que vivimos eléctricamente en un mundo instantáneo, el tiempo y el espacio se compenetran mutuamente en un mundo espacio-temporal. Del mismo modo, desde Cézanne, el pintor ha recuperado la imagen plástica por la que todos los sentidos coexisten en un patrón unificado. Todo objeto, o conjunto de objetos, genera su propio espacio en virtud de las relaciones que establece, visual o musicalmente, con los otros. Cuando volvió a darse esta toma de conciencia en el mundo occidental, fue denunciada como la fusión de todas las cosas en un flujo. Ahora podemos darnos cuenta de que esta ansiedad no era sino una respuesta natural, literaria y visual, a la nueva tecnología no visual. J. Z. Young explica, en Doubt and Certainty in Science, que la electricidad no es algo conducido o contenido en nada, sino algo que sucede cuando dos o más cuerpos se encuentran en determinada posición. Nuestros idiomas, derivados de la tecnología fonética, no pueden enfrentarse a esta nueva visión del saber. Seguimos hablando del fluir, de la corriente eléctrica o de una descarga de energía eléctrica como el disparo lineal de los fusiles. Como en la magia estética del poder del pintor, la electricidad es la condición que se observa cuando se dan determinadas relaciones espaciales. Entre las cosas, el pintor aprende a ajustar las relaciones entre ellas. Para liberar una nueva percepción, los químicos y físicos descubren cómo otras relaciones liberan otros tipos de energía. En la edad eléctrica, encontramos cada vez menos buenas razones para imponer un mismo conjunto de relaciones a todos los objetos o conjuntos de objetos. Sin embargo, en la antigüedad, la única forma de obtener energía era hacer que 1000 esclavos actuasen conjuntamente. En la Edad Media, el reloj comunal extendido por medio de la campana permitió una elevada coordinación de las energías de comunidades pequeñas. En el Renacimiento, el reloj se unió a la respetabilidad uniforme de la nueva tipografía y extendió el poder de la organización social hasta una escala casi nacional. Y, al llegar el siglo XIX, ya había aportado una tecnología de cohesión, inseparable de la industria y del transporte, que permitió que metrópolis enteras actuaran como autómatas. Ahora, en la edad eléctrica de poder y de información descentralizados, empezamos a hundirnos bajo la uniformidad del tiempo del reloj. En la presente edad espacio-temporal, buscamos más la multiplicidad de ritmos que su repetitividad. Esta es la diferencia entre el ballet y un desfile militar. Un enfoque necesario para comprender los medios y la tecnología consiste en darse cuenta de que, cuando se produce un nuevo embrujo de un truco,
o de una extensión de nuestro cuerpo, sobreviene una narcosis o entumecimiento del área recién amplificada. No se formularon quejas contra los relojes hasta la edad eléctrica, cuando su tipo de tiempo mecánico resultó del todo incongruente. En nuestro siglo eléctrico, las ciudades ordenadas según el tiempo mecánico empezaron a parecerse a aglomeraciones de sonámbulos o muertos vivientes, con las que nos han familiarizado los primeros capítulos del The Wasteland de T.S. Eliot. En un planeta que los nuevos medios han reducido al tamaño de aldea, las ciudades empiezan a resultar curiosas y extrañas, como formas arcaicas ya recubiertas con los nuevos patrones culturales. No obstante, cuando los relojes mecánicos recibieron una nueva y gran fuerza de la escritura mecánica, como primero se llamó a la imprenta, la respuesta al nuevo sentido del tiempo resultó muy ambigua e incluso burlona. Los sonetos de Shakespeare están repletos de los temas gemelos de la inmortalidad de la fama, conferida por el motor de la imprenta y de la mezquina futilidad de la existencia diaria, medida con el reloj. Cuando miro el reloj que indica la hora, y veo que el valiente día se ha hundido en la odiosa noche, sobre tu belleza me pregunto si ha de desaparecer en la devastación del tiempo. Soneto X. Para expresar la desintegración del mundo de Macbeth, Shakespeare relaciona las tecnologías gemelas de la imprenta y del tiempo mecánico en el conocido soliloquio. Mañana, mañana y mañana, día a día llegan solapadamente, a este paso mezquino, hasta la última sílaba del tiempo registrado. El tiempo, desmenuzado en trozos sucesivos y uniformes por el reloj y la imprenta, se convirtió en un tema principal de la neurosis renacentista, inseparable del nuevo culto a las mediciones precisas en las ciencias. En el soneto LX, Shakespeare ubica el tiempo mecánico al principio, y el nuevo motor de inmortalidad, la imprenta, al final. Como olas que avanzan hasta la pedregosa orilla se precipitan nuestros minutos hacia su fin, sustituyendo a la que la precede, en semejante labor, todas compiten. Aún así, en tiempos por venir, mis versos perdurarán loando tu valía, a pesar de la cruel aguja. El poema de John Donne, La salida del sol, explota el contraste entre el tiempo de la aristocracia y el de la burguesía. El rasgo que mejor caricaturizaba la burguesía del siglo XIX era su puntualidad, su pedante devoción al tiempo mecánico y al orden secuencial. A medida que el espacio-tiempo de la nueva tecnología eléctrica negaba las puertas de la conciencia, todas las observancias mecánicas iban resultando de mal gusto e incluso ridículas. Dan tenía el mismo sentido irónico de la irrelevancia del tiempo del reloj, pero hacía ver que, en el reino del amor, hasta los grandes ciclos cósmicos del tiempo no son sino facetas menores del reloj. Viejo tonto ajetreado, travieso sol, porque, de esta guisa, atravesando ventanas y cortinajes, ¿nos llamas? ¿Tienen tus movimientos que regir las estaciones de los amantes? Pedante desgraciado e insolente, ve a reprender a escolares tardones y aprendices amargados, corre a decir a los cazadores de la corte que su majestad montará, convoca a las hormigas del campo a cosechar despachos. El amor, no obstante, no conoce estaciones, ni climas, ni horas, días, ni meses, que son los andrajos del tiempo. Gran parte de la popularidad de Dan en el siglo XX se debe a que retó a la autoridad de la nueva edad de Gutenberg a que le atribuyera los estigmas de la tipografía repetitiva y uniforme y los motivos de la precisa medida visual. De un modo parecido, el poema A su remilgada amante, de Andrew Marvell, resuma desprecio hacia el nuevo espíritu de medición y cómputo del tiempo y de la virtud. De tener mundo y tiempo suficientes, estos remilgos, dama mía, no serían crimen alguno, nos sentaríamos a pensar de qué manera andar y pasar nuestros largos días de amor. 100 años dedicaríamos a lavar tus ojos y a contemplar tu frente, 200, para adorar cada pecho tuyo, reservando 30.000 años a todo lo demás, una edad, por lo menos, para cada parte, quedando la última para revelar tu corazón, porque, dama mía, te mereces tanta sazón. Y yo no podría amar a un ritmo inferior. Marvell mezcla el cambio y las alabanzas, de acuerdo con las fragmentadas perspectivas, entonces convencionales y de moda, de su amada. Sustituye el taquillero enfoque de la realidad de ella con otra estructura temporal y con otro modelo de percepción. No difiere mucho del, miren este cuadro y todo eso, de Hamlet. En lugar de una tranquila traducción burguesa del códice amoroso medieval en el lenguaje de la nueva clase media de comerciantes, ¿por qué no una pirueta a lo Byron hasta la otra orilla del amor ideal? Pero, detrás de mí, oigo siempre el carro al lado del tiempo, afanándose cerca, más allá, se extienden ante todos nosotros desiertos de inmensa eternidad. Esta es la nueva perspectiva lineal con la que Gutenberg penetró en la pintura pero que no irrumpió en el universo verbal hasta Los Paradis de Milton. Incluso la lengua escrita resistió durante 2 siglos al orden visual abstracto de la sucesión lineal y del punto de fuga. No obstante, la edad que vino después de Marvell se decantó por la poesía panorámica y la subordinación del lenguaje a los efectos visuales especiales.
Pero Marval concluye su estrategia invertida de conquista del tiempo burgués del reloj con la observación. Así, aunque no podamos detener nuestro sol, sí podemos hacer que corra. Sugiere que él y su bien amada se transformen en una bala de cañón y se disparen al sol para hacerlo correr. Según parece, podría derrotarse el tiempo con la inversión de sus características, si solo se lo pudiera acelerar un poco. La experiencia de este hecho tuvo que esperar hasta la edad electrónica, que descubrió que las velocidades instantáneas suprimen el tiempo y el espacio y devuelven al hombre a una conciencia integral y primitiva. Hoy en día, bajo el empuje de velocidades cada vez mayores, no solo el reloj, sino incluso la misma rueda, se están volviendo obsoletos y se retraen en una forma animal. En el poema anterior, resultaba del todo sensata la intuición de Andrew Marvell de que se podía vencer el tiempo del reloj con la velocidad. Hoy en día, en condiciones de velocidades eléctricas, lo mecánico empieza a ceder ante la unidad orgánica. Ahora, el hombre puede mirar atrás y contemplar 2 o 3 mil años de diversos grados de mecanización con plena conciencia de lo mecánico como interludio entre dos grandes periodos orgánicos de la cultura. En 1911, el escultor italiano Boccioni dijo: "Somos los primitivos de una cultura desconocida". Medio siglo más tarde, sabemos algo más de la nueva cultura de la edad electrónica, ya que el saber ha disipado el misterio que envolvía la máquina. Comparada con la mera herramienta, la máquina es una extensión o exteriorización de un proceso. La herramienta extiende el puño, las uñas, los dientes, los brazos, la rueda extiende los pies en rotación o movimiento secuencial. La imprenta, primera mecanización completa de una artesanía, descompone el movimiento de la mano en una serie de pasos discretos, tan aptos para la repetición como la rueda para la rotación. De dicha secuencia analítica surgió el principio de la cadena de montaje, que ha quedado obsoleta en la edad eléctrica, ya que la sincronización ha dejado de ser secuencial. Con cintas eléctricas, la sincronización de un número indefinido de actos puede ser simultánea. Así ha llegado a su fin el principio mecánico del análisis en serie. Hasta la rueda, en principio, ha llegado a su fin, aunque las capas mecánicas de nuestra cultura todavía la arrastren como parte de una inercia acumulada, de una configuración arcaica. El reloj moderno, mecánico en principio, encarnaba la rueda, y ha dejado de tener sus antiguos significados y funciones. La pluralidad de los tiempos sucede a la uniformidad del tiempo. Hoy, nada es más fácil que cenar en Nueva York y tener indigestión en París. Todos los días, unos viajeros tienen la experiencia de pasar en un momento de una cultura que todavía está en 3000 hacia otra del siglo XX. La mayor parte de la vida norteamericana, en sus apariencias, sigue líneas decimonónicas. Nuestra experiencia interior, que cada vez más se va diferenciando de las pautas mecánicas, es eléctrica, inclusiva y mítica en sus modos. El modo mítico, o icóniro, de conciencia está sustituyendo el punto de vista por lo polifacético. Los historiadores reconocen el papel básico que, en la vida monástica, desempeñó el reloj para sincronizar las tareas humanas. Salvo en comunidades muy alfabetizadas, era impensable la aceptación de semejante fragmentación de la vida en minutos y horas. Tanto en los primeros siglos de la era cristiana como hoy en día, la predisposición para someter el organismo humano al ajeno modo del tiempo mecánico dependía de la alfabetización. Para que el reloj se impusiera, tenía que haber una aceptación previa de la presión visual inseparable de la escritura fonética. De por sí, la alfabetización es un ascetismo abstracto que prepara el terreno para inacabables patrones de escasez en la comunidad humana. Con la alfabetización universal, el tiempo puede asumir el carácter de espacio cerrado, o pictórico, que puede dividirse una y otra vez. O llenarse. Mi agenda está llena. Y también puede dejarse vacío. Tengo una semana libre el mes que viene. Y, como ha demostrado Sebastián de Gracia en Of Time, Work and Leisure, todo el tiempo libre del mundo no es ocio, porque el ocio no admite la división de las tareas de la que surge el trabajo, ni las divisiones del tiempo que crean el tiempo completo y el tiempo libre. ¿El ocio excluye el tiempo como contenedor? Una vez que el tiempo queda mecánica o visualmente cerrado, dividido y llenado, puede emplearse con mayor eficiencia. Como expone Parkinson en la famosa Ley de Parkinson, el tiempo puede convertirse en un dispositivo para ahorrar trabajo. Quien estudie la historia del reloj descubrirá que, con la invención del reloj mecánico, entró en vigor un principio totalmente nuevo. Los primeros relojes mecánicos conservaban el antiguo principio de acción continua de la fuerza motriz, como la clepsidra o el molino de agua. Fue alrededor de 1300 que se dio el paso de interrumpir momentáneamente el movimiento rotatorio con un eje y un volante. Dicho mecanismo se llamó escape y permitía traducir literalmente la fuerza continua de la rueda en el principio visual de sucesión uniforme aunque segmentada. El escape introdujo la acción recíproca de inversión de las agujas al girar un eje en un sentido u otro.
La reunión, en el reloj mecánico, de esta antigua extensión del movimiento de la mano con la rotación hacia adelante de la rueda, era, de hecho, la traducción de las manos en pies y de estos en manos. Tal vez no podía encontrarse más dificultosa extensión tecnológica de apéndices corporales en interrelación. Se separó, pues, la fuente de energía del reloj de sus manos, o fuente de información, mediante una traducción de tecnología. Así, el escape, como traducción del espacio de la rueda en espacio visual y uniforme, es una anticipación directa del cálculo infinitesimal que traduce cualquier tipo de espacio o movimiento en uno uniforme, continuo y visual. Parkinson, desde su posición en la divisoria entre los empleos mecánico y eléctrico del tiempo y del espacio, puede ofrecernos un verdadero espectáculo guiñando ahora un ojo, ahora el otro, a los retratos del tiempo y del trabajo. Las culturas que, como la nuestra, están detenidas en el punto de transformación generan una gran abundancia de conciencia tanto cómica como trágica. Fue la mayor interacción de diversas formas de percepción y experiencia lo que dio su grandeza a las culturas de los siglos VAC, 16 y 20. Pero muy pocos fueron los que llevaron una vida feliz durante estos periodos intensos, en los que todo lo que pueda asegurar cierta familiaridad y seguridad desaparece para ser configurado de nuevo en el plazo de unas pocas décadas. No fue el reloj, sino la alfabetización respaldada por él, la que creó un tiempo abstracto y empujó al hombre a comer, no cuando tenía hambre, sino cuando era la hora de comer. Louis Mumford hace una observación reveladora cuando dice que el abstracto y mecánico sentido temporal del Renacimiento hizo que la gente pudiera vivir en el pasado clásico y separarse de su propio presente. Una vez más, la imprenta fue lo que posibilitó la recreación del pasado clásico mediante la producción en masa de su literatura y textos. El establecimiento de un patrón temporal abstracto y mecánico pronto se extendió a la modificación periódica de los estilos de vestir, del mismo modo que hoy en día la producción en masa se extiende a la publicación periódica de diarios y revistas. Hoy damos por sentado que el trabajo de la revista Vogue, que consiste en modificar los estilos de vestimenta, también forma parte de todo el proceso en virtud del cual se la publica. Cuando un objeto es actual, crea actualidad, la moda genera riqueza moviendo textiles y haciéndolos más actuales. Este proceso, ya lo hemos visto en acción en el capítulo, el dinero. Los relojes son medios mecánicos que transforman las tareas y crean trabajo y riqueza acelerando el ritmo de la asociación humana. Al coordinar y acelerar los encuentros y las idas y venidas del hombre, los relojes incrementan la cantidad total de intercambios humanos. Por lo tanto, no es incongruente la asociación de Mumford, del reloj, de la imprenta y del alto horno, como mayores innovaciones del Renacimiento. El reloj, tanto como el alto horno, aceleró la fusión de los metales y la aparición de una suave conformidad en los contornos de la vida social. Ya mucho antes de la revolución industrial de finales del siglo XVIII, la gente se quejaba de que la sociedad se había convertido en una máquina prosista que los precipitaba por la vida a un ritmo vertiginoso. El reloj arrancó al hombre del mundo de los ritmos estacionales y de la recurrencia, con la misma eficacia que el alfabeto lo había liberado de los ecos mágicos de la palabra hablada y de la trampa tribal. Esta traslación dual del individuo fuera del alcance de la naturaleza y de la influencia de la tribu no sucedió sin penalidades. Pero, en condiciones eléctricas, la vuelta a la naturaleza y el regreso a la tribu resultan, fatalmente, muy sencillos. Tenemos que desconfiar de aquellos que anuncian programas para devolver al hombre al estadio y lengua originales de la especie. Estos cruzados nunca han examinado el papel de los medios y de la tecnología en la traslación del hombre de una dimensión a otra. Se parecen al jefe africano sonámbulo que lleva un despertador atado a la espalda. En su obra Lo Sagrado y lo Profano, Mircea Eliade, profesor de religión comparada, no tiene en cuenta que un universo sagrado es un universo dominado por la palabra hablada y por medios orales. Por otra parte, un universo profano es aquel en que prevalece el sentido de la vista. El reloj y el alfabeto, al desmenuzar el universo en segmentos visuales, acabaron con la música de la interrelación. Lo visual despoja al universo de su carácter sagrado y produce al individuo irreligioso de las sociedades modernas. No obstante, históricamente, Eliade resulta de gran ayuda por recordamos de nuevo que, antes del reloj y de la ciudad puntual, hubo un hombre tribal y un tiempo sagrado de la cosmogonía en sí. Cuando el hombre tribal quería construir una casa, o una ciudad, o curar una enfermedad, daba cuerda al reloj cósmico mediante un elaborado ritual de representación o recitación del proceso original de creación del mundo. Eliade menciona que en las Islas Fiji, la ceremonia de investidura de un nuevo jefe se denomina creación del mundo. El mismo drama se representa para favorecer el crecimiento de los cultivos. Mientras que el hombre moderno se siente impelido a ser puntual y conservador respecto al tiempo, el hombre tribal asumía la responsabilidad de abastecer de energía el reloj cósmico. Pero del hombre eléctrico, o ecológico, hombre del
Campo total, cabe esperar que supere la antigua preocupación cósmica de la tribu por el África interior. El primitivo vivía en una máquina cósmica mucho más tiránica que cualquiera que haya inventado el alfabetizado occidental. El mundo del oído es mucho más inclusivo y abarca mucho más que el del ojo. El oído es hipersensible. El ojo es frío y objetivo. El oído entrega al hombre al pánico universal mientras que el ojo, extendido por la escritura y el tiempo mecánicos, deja huecos e islas exentos de presión y reverberación acústicas. 16. La imprenta como captarla. El arte de hacer declaraciones gráficas en una forma precisa que puede repetirse es algo que Occidente da por supuesto desde hace mucho tiempo. Aunque suele pasarse por alto el hecho de que, de no ser por las copias impresas, los planos, los mapas y la geometría, el mundo científico y tecnológico moderno difícilmente podría existir. En los tiempos de Fernando e Isabel y de otros monarcas marítimos, los mapas eran de alto secreto, como lo son hoy en día los nuevos hallazgos electrónicos. Cuando los capitanes volvían de sus viajes, los funcionarios de la corona no escatimaban esfuerzos para hacerse con las cartas, originales y copias, hechas durante la travesía. El resultado fue un lucrativo mercado negro en el que se vendían las cartas secretas. Estas cartas no tenían nada que ver con las de diseño más reciente, y se parecían más a diarios de toda clase de vivencias y aventuras. Los cartógrafos medievales aún no conocían la percepción del espacio como algo uniforme y continuo, y sus trabajos se parecían al arte moderno no objetivo. El choque con el nuevo espacio del Renacimiento todavía lo experimentan hoy en día los nativos que lo encuentran por primera vez. En su autobiografía, Iwasa Savage, Fui un salvaje, el príncipe Modupe cuenta cómo aprendió a leer mapas en la escuela y que una vez regresó a su poblado con el mapa de un río que su padre había recorrido durante años, dedicándose al comercio. A mi padre, la idea en sí le parecía absurda. Se negaba a identificar el río que había cruzado en Bomaco, donde, según dijo, no era más profundo que la altura de un hombre, con las aguas ampliamente dispersas del enorme delta del Níger. Para él, las distancias medidas en millas carecían de sentido, los mapas son mentiras, me dijo brevemente. Por su tono de voz, supe que lo había ofendido de una manera que entonces me era desconocida. Las cosas que pueden herirte no se ven en los mapas. La verdad de un lugar son las alegrías y dolores que te procura. Me aconsejó que no me fiara de algo tan poco adecuado como los mapas, aunque entonces no lo entendía, ahora me doy cuenta de que mi fácil y frívolo seguimiento en el mapa de asombrosas distancias empequeñecía los viajes que él había medido con sus cansados pies. Con mis discursos sobre los mapas, había borrado la magnitud de sus caminatas bajo el sol, con las mercancías a cuestas. Todas las palabras del mundo no bastarían para describir un objeto como un cubo de agua, aunque sí puede explicarse en unas pocas palabras como hacer uno. Esta insuficiencia de las palabras para transmitir información visual sobre los objetos supuso un verdadero obstáculo para las ciencias griegas y romanas. Plinio el Viejo señaló la incapacidad de los botánicos griegos y latinos para encontrar una manera de transmitir información sobre plantas y flores. Por eso, otros escritores se han limitado a la descripción verbal de las plantas, de hecho, algunos ni siquiera las han descrito, sino que se han contentado con una simple recitación de sus nombres. Una vez más, nos vemos enfrentados aquí a la función básica de los medios que es la de almacenar y expedir información. En resumen, almacenar supone expedir, ya que lo almacenado es más fácilmente accesible que lo que está por reunir todavía. El hecho de que la información visual sobre flores y plantas no pueda almacenarse verbalmente apunta al hecho de que, en el mundo occidental, las ciencias llevan muchísimo tiempo dependiendo del factor visual. No debería resultar sorprendente por parte de una cultura alfabetizada basada en la tecnología del alfabeto, una cultura que reduce al modo visual hasta el lenguaje hablado. Como la electricidad ha creado múltiples formas no visuales de almacenar y recuperar información, se han modificado la base y el carácter no solo de la cultura, sino también de las ciencias. Ni el pedagogo ni el filósofo precisan un conocimiento exacto de lo que esta modificación supone para el saber y los procesos mentales. Mucho antes del desarrollo de la imprenta con tipo móvil por Gutenberg, ya se imprimía en papel con bloques de madera tallados. La forma tal vez más popular de este tipo de impresión con bloques de texto e imágenes debió de ser la Biblia Pauperum, o Biblia de los pobres. En este sentido, los impresores con bloques tallados precedieron a los impresores tipográficos, aunque resulta difícil determinar por cuánto tiempo, ya que aquellas baratas y populares obras impresas, despreciadas por la gente culta, no se preservaban, como tampoco se preservan hoy día los libros de historietas. Aquí también, con las impresiones anteriores a Gutenberg, rige la gran ley de la bibliografía: cuantos más había, menos quedan. Además del material impreso, esta ley tiene vigencia para muchos artículos, desde el sello de correo hasta los primeros receptores de radio. El hombre medieval y el renacentista apenas llegaron a conocer la separación y especialización entre artes que posteriormente se desarrollada.
Los manuscritos y los primeros libros impresos se leían en voz alta, y la poesía se cantaba o se recitaba. La oratoria, la música, la literatura y el dibujo estaban estrechamente relacionados. Pero, sobre todo, el mundo del manuscrito iluminado era uno en el que incluso la letra recibía una presión visual hasta un grado casi escultórico. En un estudio del arte de Andrea Mantegna, el iluminador de manuscritos, Millard Mais menciona que, en medio de los motivos florales de los márgenes, sus letras se erigen como monumentos de piedra, estables y preciosamente recortadas. Calzadas de forma palpable y con peso, destacan orgullosamente sobre el fondo coloreado, en el cual a menudo proyectan una sombra. Esta percepción de las letras como iconos grabados ha vuelto a manifestarse hoy en día en las artes gráficas y la exhibición publicitaria. El lector seguramente se habrá encontrado ya con la sensación de un cambio por venir en el soneto de Rimbaud sobre las vocales o en algunos cuadros de Braque. Pero el ordinario estilo de los titulares de periódicos tiende a empujar las letras hacia la forma icónica, muy próxima a la resonancia auditiva y a las cualidades táctil y escultural. Puede que ni reparemos ya, por su presencia tan obvia y desenfadada, en la calidad suprema de la imprenta, el hecho de que es sencillamente una declaración pictórica que puede repetirse, precisa e indefinidamente, al menos mientras aguante la superficie de impresión. La repetitividad es la esencia del principio mecánico que ha dominado nuestro mundo, sobre todo desde la tecnología de Gutenberg. El mensaje de la imprenta y de la tipografía es, en primer lugar, su repetitividad. Con la tipografía, el principio del tipo móvil introdujo la posibilidad de mecanizar cualquier artesanía mediante el proceso de fragmentación y segmentación de una actividad integral. Lo que empezó con el alfabeto como una separación de los múltiples gestos, vistas y sonidos de la palabra hablada ha alcanzado una intensidad nueva, primero con los bloques de madera tallados y, luego, con la tipografía. El alfabeto confirió la supremacía al componente visual de la palabra al reducir a esta forma todos los demás hechos sensoriales de la palabra hablada. Ello contribuye a explicar por qué fueron acogidos tan ansiosamente los bloques de madera tallados, e incluso la fotografía, en un mundo alfabetizado. Estas formas proporcionan un mundo de gestos inclusivos y posturas dramáticas que necesariamente es dejado de lado en la palabra escrita. La imprenta se aprovechó muy pronto como medio de impartir información y como incentivo a la piedad y a la meditación. En 1472 se imprimió, en Verona, la obra de Volturius El arte de la guerra con muchos grabados en madera de maquinaria militar. El empleo masivo de bloques de madera tallados como ayuda a la contemplación en libros de horas, armorials y calendarios agrícolas prosiguió durante más de 200 años. Conviene tener en cuenta que las antiguas impresiones y los grabados de madera, como los modernos libros y tiras de historieta, proporcionan muy pocos datos referidos a un momento concreto o a los aspectos espaciales de algún objeto. El lector o espectador tiene que participar en la compleción e interpretación de las escasas pistas proporcionadas por las líneas divisorias. No difiere mucho del grabado en madera y del dibujo humorístico el carácter de la imagen de televisión, con su bajísimo contenido en información sobre los objetos y la elevada participación requerida del espectador para completar lo que solo es sugerido en el mosaico de puntos. Desde la aparición de la televisión, ha retrocedido la historieta. Debe resultar obvio que si bien un medio frío implica mucho al espectador, uno caliente no lo hace. Tal vez contradiga ideas populares decir que la tipografía, como medio caliente, implica mucho menos al lector que el manuscrito, o recalcar que el TVO o la televisión, como medios fríos, implican profundamente al usuario, como fabricante y participante. Tras el agotamiento de las reservas grecorromanas de mano de obra esclava, Occidente tuvo que proveerse de tecnología en un grado mucho más intenso que el mundo antiguo. Asimismo, el granjero norteamericano, enfrentado a nuevas labores y oportunidades, y, al mismo tiempo, con una escasez de ayuda humana, fue presa de un frenesí de creación de dispositivos ahorradores de mano de obra. A primera vista, la lógica del éxito en este sentido sería la retirada absoluta de la mano de obra del lugar de trabajo. Aunque este haya sido el motivo detrás de todas nuestras tecnologías, no se desprende forzosamente que estemos preparados para aceptar las consecuencias. Para recuperar la compostura, es útil contemplar el proceso en acción en tiempos lejanos, cuando el trabajo suponía una servidumbre especializada y únicamente el ocio implicaba una vida digna y la participación del individuo completo. En su engorrosa forma de bloques de madera, la imprenta revela uno de los principales aspectos del lenguaje. Cuando Descartes pasó revista al escenario filosófico de principios del siglo XVII, quedó anonadado por la multitud de lenguas y empezó a afanarse por reducir la filosofía a una precisa forma matemática. Este afán de una precisión irrelevante solo sirvió para excluir de la filosofía los principales temas de esta. Muy pronto, el gran reino de la filosofía quedó dividido en la amplia gama de ciencias y especialidades incomunicadas que conocemos en la actualidad.
La intensa presión en la proyección y precisión visuales es una fuerza explosiva que fragmenta tanto el mundo del poder como el del saber. El aumento de la cantidad de información visual y de su precisión transformó la imprenta en un mundo en 3 dimensiones de perspectiva y de puntos de vista fijos. Con sus cuadros, que situaban formas medievales en un espacio renacentista, el Vasca explica lo que sé. Sentía al vivir atrapado entre los dos mundos de lo antiguo y de lo nuevo durante esta revolución. Si bien el Vasca aportaba el antiguo tipo de imagen plástica y táctil, la situaba sin embargo en la nueva intensa perspectiva visual. Mostraba a la vez y superpuestas, la anterior idea medieval de espacio único y discontinuo y la nueva idea de espacio uniforme y conectado. Y lo hacía con la más apremiante intensidad de pesadilla. Lewis Carroll condujo al siglo XIX hasta un mundo onírico tan desorientador como el del Bosco, pero basado en principios opuestos. Alicia en el País de las Maravillas establece como norma el tiempo y el espacio continuos que causaron consternación durante el Renacimiento. En el uniforme universo euclidiano de un espacio y tiempo conocidos, Carroll desarrolló una fantasía de espacio y tiempo discontinuos, anticipándose a Kafka, Joyce y Eliot. Carroll, matemático contemporáneo de Clerk Maxwell, era lo bastante vanguardista como para conocer las geometrías no euclidianas que entonces empezaban a ponerse de moda. En Alicia en el País de las Maravillas, dio a los confiados individuos de la época victoriana un juguetón avance del espacio y tiempo einsteinianos. El Vasca proporcionó a su época una anticipación de los nuevos espacio y tiempo de la perspectiva uniforme, como hicieron Shakespeare en el Rey Lear y Popen de Dunciad. El Vasca miraba horrorizado hacia el mundo moderno. Pero Lewis Carroll recibió con gran alegría el tiempo y espacio de la edad electrónica. A veces, se pide a alumnos nigerianos de universidades norteamericanas que identifiquen relaciones espaciales. Enfrentados a objetos en pleno sol, suelen ser incapaces de indicar en qué dirección se proyectará la sombra, ya que ello implica una proyección en una perspectiva tridimensional. Así, el sol, el objeto y el observador se experimentan por separado y se consideran independientes unos de otros. Tanto para el hombre medieval como para el nativo, el espacio no era homogéneo ni contenía cosas. Cada objeto se construía su propio espacio, como todavía lo sigue haciendo en el caso del indígena y del físico moderno. Por supuesto, ello no significa que los artistas primitivos no establezcan relaciones entre las cosas. A menudo, idean las más sofisticadas y complicadas configuraciones. Ni el artista ni el observador tienen dificultad alguna para reconocer e interpretar el patrón, pero solo cuando este es tradicional. Si se modifica dicho patrón, o se lo traduce en otro medio, por ejemplo, en 3 dimensiones, el nativo deja de reconocerlo. En una película de antropología se veía un escultor melanesio tallando un tambor labrado con tanto talento, coordinación y soltura que en varias ocasiones el público irrumpió en aplausos, se convirtió en una canción, en un baile. Pero, cuando el antropólogo pidió a los nativos que le hiciesen cajas en las que expedir unas esculturas, se esforzaron infructuosamente para colocar 2 tablas en ángulo recto antes de desistir, frustrados, al cabo de 3 días. No podían poner en caja sus creaciones. En el mundo de baja definición del grabado en madera de la Edad Media, cada objeto creaba su propio espacio y no existía un espacio racional conectado en el que había de caber. A medida que se intensifica la impresión retiniana, los objetos dejan de coexistir en un espacio de su propia creación, en vez de ello, se vuelven contenidos en un espacio racional, uniforme y continuo. En 1905, la teoría de la relatividad anunció la disolución del espacio newtoniano uniforme como una ficción o ilusión, por muy útil que fuera. Una vez que Einstein hubo declarado el fin del espacio continuo y racional, el camino estaba despejado para Picasso, los hermanos Marx y Mat. 25. 17. Los tebeos del vestíbulo de Madala. Televisión. Gracias a la imprenta, Dickens se convirtió en guionista de tebeos. Empezó como redactor para un popular dibujante humorístico. Tratar los tebeos ahora, después del capítulo dedicado a la imprenta, pretende llamar la atención sobre características propias de la imprenta, e incluso de la tosca imprenta con bloques de madera, presentes en los tebeos del siglo XX. No es en absoluto fácil percibir cómo las mismas cualidades de la imprenta y de los grabados de madera pudieran volver a aparecer en la malla mosaica de la imagen televisual. El tema de la televisión resulta tan difícil para las personas alfabetizadas que debe enfocarse indirectamente. De los 3 millones de puntos por segundo que componen la imagen, el telespectador solo puede captar, en un abrazo icónico, unas cuantas docenas, 70 más o menos, con las que se elabora una imagen. La imagen así elaborada resulta tan tosca como la de los tebeos. Por este motivo, la imprenta y los tebeos son un enfoque práctico para comprender la imagen televisiva, ya que brindan muy
poca información visual o detalles asociados. Aún así, los pintores y los escultores pueden